Abafumi elewa, echumaboni ondara la topa oche, ondara la topa oche, echumaboni ondara la topa oche, ondara la topa oche, echumaboni ondara la topa oche, ondara la topa oche, echumaboni ondara la topa oche, mama elewa la topa oche, echumaboni ondara la topa oche, ondara la topa oche, echumaboni ondara la topa oche, echondara Alaguana, Oyonile, Ogun, Echo, Huevo, Echo, Dara, Alaguana, Oyonile, Ogun, Echo, Huevo, Echo, Dara, Alaguana, Oyonile, Ogun, Echo, Huevo, Echo, Dara, Alaguana, Oyonile, Ogun, Echo, Huevo, 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 Alegua, chulona ireo, Alegua, chulona ire, Alegua, chulona ire, Alegua, chulona ire, Alegua, chulona ireo, Alegua, chulona ire, Alegua, chulona ire, Alegua, chulona ire, Alegua, chulona ireo, Alegua, chulona ire, Alegua, chulona ireo, Alegua, chulona ireo, Alegua, chulona ire, Alegua, chulona ireo, Alegua. Hola. Al fin salió. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo hiciste? Pues, No te escucho bien, ¿tú sí me escuchas? ¿Me oyes bien? No, precisamente te estaba diciendo que no, que si tú me oyes bien a mí. Sí. Espectacular. ¿En dónde tienes el celular? Claro. No, te ves bien, sino que el audio como que a veces te has acercado y... ¿Qué tal si uso unos auriculares? Sí, mejor. Bueno, entonces vamos. Para su ayo, mamá queña, hecho dara queña y agua. Para su ayo, mamá queña, hecho dara queña y agua. Su ayo, mamá queña, hecho dara. ¿Ya? Sí. Bueno. Bueno, voy a arrancar con el texto ese que me mandaste. Mucho mejor. Bueno, bienvenidos a todos, a todas y a todos. A los que estamos, a los que no estamos, a los que estarán y a los que no estarán. El día de hoy vamos a tener otro live organizado por Bendito Prachada. Hoy nuestra invitada Viviana Riascos. Ella, bueno, hemos decidido hablar sobre lo importante de la alimentación a base de plantas para la salud física, mental y emocionalmente equilibrada.
Viviana es una coach de conciencia espiritual y financiera. Con sus 33 años es una apasionada del autoconocimiento y la vida espiritual. Cuenta con 11 años de experiencia en el campo. Define lo espiritual como la energía que emana del ser, incluyendo pensamientos, sentimientos y emociones, los cuales se transforman en materia y definen la forma de nuestro cuerpo físico y la realidad en que vivimos. Considera que la información genética que se desarrolla dentro de nosotros es crucial para nuestra salud, la vida que vivimos y la forma en que morimos. Viviana observa cómo a lo largo del tiempo el ser humano se ha desconectado cada vez más de su propia naturaleza, perdiendo su esencia y olvidando la misión de la experiencia de vivir en la Tierra. Eso lo hablábamos en el live pasado de numerología, la misión de vida. El desequilibrio emocional lleva a actos compulsivos, intolerancia e insatisfacción con la vida, descuidando el cuerpo, las relaciones personales, los proyectos y, lo más importante, el propósito de vida. Esta desconexión conduce a una crisis emocional y mental que a menudo se aborda con terapia psicológica o medicina convencional cuando se manifiestan dolores o enfermedades. Desde los 7 años, Viviana ha experimentado intensas vivencias espirituales que no comprendía y a las cuales ignoró durante mucho tiempo. A los 24 años, comenzó a desarrollar su sensibilidad y habilidades de una manera más profunda, lo que desencadenó una búsqueda incesante de su yo interior. Su objetivo era conectar con su cuerpo, mente, emociones, corazón y alma para finalmente acceder a su intuición, a su espíritu, iniciando así un viaje consciente y presente. Viviana enfatiza la importancia de mantener el cuerpo vital para ingresar a un nivel de conciencia más elevado. Para lograrlo, destaca la relevancia de una alimentación adecuada basada en plantas, cuidar y amar el cuerpo, entendiendo que es nuestro templo y responsabilidad preservarlo. A través de la alimentación podemos preservar la vida y conectar con la naturaleza, tal como enseñaba el Maestro Jesús con su energía sanadora y su énfasis en una buena alimentación. Alimentar el cuerpo con semillas y alimentos saludables se convierte en un acto de amor hacia uno mismo. En este proceso terrenal de experimentar la vida, Viviana sostiene que es fundamental desarrollar la sensibilidad y tomar decisiones correctas para evitar dolor y sufrimiento. Nos insta a preguntarnos cómo queremos sentirnos y tener en cuenta el impacto de nuestras acciones en todo lo que nos rodea, un acto de eliminar el egoísmo. Reconoce que el alcohol actúa como anestesia para el dolor del alma y que en la mayoría de los casos su consumo es generalizado. Sin embargo, enfatiza que dejar de beber alcohol no es para que desagrade a Dios, sino porque perdemos vitalidad y amor por nuestro cuerpo. La salud se vuelve costosa, es un acto de conciencia. Bueno, de todo un poco en este preámbulo. Bueno, Viviana, ahorita te cedo la batuta. Coméntanos, empecemos por lo básico, porque si tú sabes que siempre hay gente que nunca ha escuchado un tema, es primera vez, entonces, ¿qué es el veganismo? Bueno, básicamente el veganismo es el arte de alimentarse únicamente a base de plantas, ¿no? Es naturalizar el cuerpo, renaturalizarlo, revitalizarlo. Hemos perdido mucho el contacto que tenemos nosotros con nuestra propia naturaleza y nuestro propio cuerpo. Entonces es volver a conectar con todos nuestros sentidos y preocuparnos porque cada órgano, cada parte de él esté bien. No como un acto de yo solo lucir bien, sino sentirme bien y hacer bien, ¿no? Cuando hablamos un poco del egoísmo es cuando tenemos tanto espacio vacío para crear y construir y cada uno de nosotros en su propia semilla puede interiorizarse y explotarse a sí mismo y eso lo hace a través de una conexión con su cuerpo. Cuando se desconecta de su cuerpo se está desconectando de la vida. Entonces, básicamente la alimentación basada en plantas nos está llevando o nos invita a que nos conectemos más con la vida, con la vitalidad. Ahora pues recordando mucho lo de nuestro Maestro Jesús, que es muy importante que nuestra alimentación sea del fruto de la vida y no de la muerte. Entonces estamos dejando muchas cosas de lado y después entonces nos quejamos de las consecuencias y bueno, lamentamos los resultados. ¿Sabes? Que estoy un poquito no oyendo. No, ya, es que estaba muteada.
No, te preguntaba que cuáles son los orígenes del veganismo, en dónde nació, el momento histórico en el que surgió ahorita. Bueno, tengo muchas preguntas, Bueno, empecemos por ahí. bueno, básicamente, como la historia introductiva de tal como del veganismo viene de los hippies como tal, ¿no? De la lucha contra la violencia. Eh, Aproximadamente conozco del veganismo, no estoy muy enterada de muchas, muy profundamente, ¿no? Más o menos sé que es de los 60 aproximadamente, que empezó a generarse esa comunidad hippie y esa fuerza como por una comunidad más pasiva, ¿no? Entonces es como bien introductorio desde allá, desde la conexión con los animales que son perdón, disculpe, son seres, ¿no? Sintientes, sintientes. Entonces, al ser un ser sintiente es nosotros realmente tener esa amabilidad con ese ser, que así como los humanos también somos podría ser para comer, es simplemente tener un equilibrio en la alimentación, algo sostenible. Y en muchos casos se ha seguido como el tema de la alimentación porque un animal se come a otro y así sucesivamente. Entonces, para los temas que nos convienen, queremos seguir ese proceso natural, pero nosotros como seres conscientes humanos, entonces es más que que nos conectemos más como con la salud y la intención de que ese animal está, o sea, que no es solo una gallina o una vaca que se está muriendo, ¿no? Sino son muchas y que aparte tenemos tierra para sembrar. Y si nos ponemos a observar el proceso de la naturaleza, yo creo que es simplemente observar desde nuestros ancestros, ¿no? Cuando venimos nosotros a la tierra y vemos los árboles con todos sus frutos, eso es lo que debemos comer. Si una vaca se muere, se pudre. Y es a través de la observación fue que yo empecé a enamorarme del veganismo y por cómo se sentía mi cuerpo, ¿no? En esa propia conexión conmigo misma, como tal. Bueno, no sé qué otra pregunta quieras hacerme. Estoy acá, quiero Ya, leerte algo, pero entonces ahora. Sí. Aló, ¿me oyes? sí, me vas a leer, ¿no? Bueno, nos vas Sí, pero a leer. Sí, pero quería hacer como una hacer como una introducción, introducción, pero pero te la hago más te la hago adelante, más adelante, tengamos un cuando poco tengamos más un poco más de, de, para hacer una para hacer una conclusión, por decirlo. conclusión, por decirlo. Bueno, como palabras finales. Sí. Sí, Viviana, Más o menos. ¿en qué momento de tu vida te das cuenta que, pues, bueno, tú no naciste en familia de vegetarianos o algo así? O sea, es importante saber eso, porque mucha gente como que se justifica, ya sea la posición en la que está y de la que no quiere salir porque nació ahí, esa es su cultura y, ¿sí me entiendes? Sí. Sí. Bueno, eh, ¿cómo nació el veganismo en mi vida? Mm, A través de la vida espiritual, los cuerpos son sensibles, ¿no? Entonces, cuando uno hace un viaje interior eh, consciente, es estar consciente de que estoy creando como seres creadores. Entonces, cuando tú te conectas con tu corazón, ¿no? Con las emociones, ¿sí? Como palpita el corazón, te escucha y tú lo escuchas y empieza, los alimentos tienen energía. Entonces, cuando yo limpio mi cuerpo y me desintoxico, ¿sí? Tengo más conexión con mi cuerpo, con mis sentidos y es como se siente mi cuerpo a la hora de alimentarme. Era esa conexión, ¿no? Entonces empecé a hacer como ayunos donde básicamente quería desintoxicar mi cuerpo para llegar a un estado cero. En ese cambio, en ese proceso, porque cuando estás acostumbrado a una cosa, no es lo mismo cuando una persona está acostumbrada a una vida sedentaria, a cuando empieza una vida a ejercitarse, pues al comienzo es un tema de mucha concentración, pero nosotros podemos lograr una
conexión interna con nosotros, lo cual podemos sanar nuestro cuerpo. Entonces, es la enfermedad. Cuando yo comía algún producto animal, ¿sí? Yo empecé a eliminar cosas malas para mi cuerpo, ¿no? Las gaseosas, todo lo procesado, todo lo que venden, todo ese tema de cosas, para comer productos que me ofreciera la tierra, básicamente. Porque quería limpiar mi mente y mi estado emocional, porque sufría de taquicardia, ¿no? Entonces era algo que ella era algo que era muy fuerte para mí, ¿no? Entonces ahí también nace como esa gran experiencia de interiorizar en mí, ver dentro de mí en cada punto y organizarme, ¿no? No nos vamos tan rápido en la vida, ¿sí? Que no nos damos cuenta ni cómo pensamos, ni cómo vamos sintiendo, ni lo que vamos creando. Y es ese contacto precisamente con la naturaleza que nos está regresando, ¿no? Entonces no lo regresa en salud o enfermedad. Entonces, estamos muy acostumbrados a normalizar los malos hábitos y a quedarnos en los malos hábitos, tanto que así que cuando vemos a alguien que está haciendo algo diferente y creciendo, entonces intentamos bombardearlo tal vez porque es diferente y no nos abrimos a escucharlo. La mayoría de gente dice que que esto no están de acuerdo simplemente porque la proteína de la vaca lo que nos ofrece es lo único que nos ofrece. Y pues si nos ponemos a usar un poco la observación para no quedarnos pues ciegos, literal, es, bueno, ¿y qué come la vaca? ¿Sí? Entonces, así sucesivamente, porque si queremos seguir una cadena, entonces, bueno, entonces también sigamos esa cadena. ¿Y qué tal que cuando nosotros éramos bebés tomábamos la leche casi agua de nuestra mamá y ya de adultos tenemos que llegar a tomar la leche ya súper concentrada en calcio? Entonces, por eso es que también hay deformaciones en el cuerpo por el exceso de las cosas. Entonces, somos también seres de la naturaleza, es conectarnos con la naturaleza para que ella misma nos guíe qué alimentos debemos consumir y qué no. Depende de la época también. O sea, la madre naturaleza es totalmente perfecta y nos hemos cegado a ella por simplemente querer dominarla, creo. No sé, ahí el concepto del hombre, pues, al dominar tantas cosas de la naturaleza. El humano, perdón, aclaro ahí, corrijo eso. Sí, 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 humano en sí. general. Humano en general. Es un error que suele pasar, así como también hay gente que, que dice negro, ahorita dice que no es negro, que es afrocolombiano y tal. Entonces, no, no, Sí, perdón, nos no era estamos Sí, esa, nos estamos dividiendo. no era esa, era la de esclavos. Hay gente que todavía dice esclavos y no, por lo menos a mí me enseñaron en la universidad que no se utiliza la palabra esclavo, sino esclavizado, que es diferente. esclavizado Esclavizado por nuestras por nuestras creencias. creencias. Entonces, Entonces, hay creencias que hay nos creencias que imponen nos imponen simplemente. voy a hacer un Voy a hacer ejemplo, un ejemplo, una que persona tiene que malos hábitos en su vida, ¿no? Entonces normaliza ese mal hábito simplemente porque no quiere cambiarlo y lleva a otros a conducir a ese mal hábito. Entonces es importante, ahí viene la fuerza de voluntad, ¿no? Y es sentir mi cuerpo, nuestro cuerpo rechaza los alimentos y lo que hacemos es ir al médico, ¿no? Entonces tengo agrieras y y que lo solucione para yo seguir cometiendo los mismos errores y estamos deteriorando el cuerpo. Y es que no se trata de que hay superhumanos, sino que el ser humano es súper, ¿no? Y entonces estamos perdiendo nuestra telepatía, nuestros poderes energéticos, nuestros dones, tenemos demasiados dones como seres energéticos, el conectarnos con el agua, el poder manifestar deseos, pero es importante que nuestra conciencia esté en un estado de plenitud. Y ese estado de plenitud solo se alcanza cuando yo he construido buenas cosas y he corregido eso que está mal. Y es salirse también del victimismo y de de quejarse y ya empezar a hacerse responsable. Bueno, entonces yo también estoy aportando al planeta, al mundo, a este tiempo, a esta era, a esta historia. Y realmente es importante que me haga responsable de cada acción, porque también estoy aportando, también estoy siendo ejemplo. Entonces, nos desorientamos. El otro día tenía una discusión con alguien que es muy católica, ¿no? Respetando cada quien su religión. Entonces hay personas que se confunden que el tema espiritual tenga que ver con alguna religión
Y básicamente el tema espiritual es trabajar lo malo que hay en ti y transformarlo, no es quedarnos, porque la conciencia general de todos nosotros, ¿no? De todo lo que hacemos a diario como grupos sociales, pues es totalmente poderoso. Y si una creencia domina todo ese grupo social, pues o estamos en picada o estamos mejorando. Entonces realmente es bastante importante que estemos más en el presente, ¿sí? Entonces es cuando nos atormenta mucho el pasado y nuestra mente y bla, bla, bla. Entonces empieza un caos que realmente estamos desconociendo, que viene desde el maltrato que hacemos con la naturaleza y viene desde que de pronto yo contamino el agua, desde que estoy comprando un producto en el supermercado que está contaminando mi planeta. Entonces después me quejo, pero soy yo también responsable de eso y también genero un ejemplo y se lo enseño a mis amigos y a mis hermanos y se vuelve una masa y es muy importante que seamos un poco más sensibles con nosotros mismos y con el medio ambiente, porque es cuando nos cuesta más la salud, es cuando nos cuesta más los alimentos, porque es lógico, si no valoro la tierra que contamino, pues cada vez va a haber menos tierra, menos alimento, y sí debe ponerse más costoso porque yo también soy responsable de eso. Y nos olvidamos de eso, dejándole la responsabilidad a otros, y volvemos a lo mismo, desde que yo compro ese producto, ya. Y bueno, está mal. Entonces yo compro el producto, me como mi pedazo de colpa, carne, no sé, pero entonces también le hace daño a mi cuerpo, resulta. Y a veces ni eso me está importando. Entonces estamos siendo muy irresponsables. Y entonces ahí es cuando los milagros desaparecen porque mis malos hábitos, si yo no hago voluntad, pues no van a cambiar. Y hay gente que su cabeza tiene que las enfermedades no se sanan. Y las enfermedades como se crean, se pueden descrear también, ¿no? Sí. Sí, sí, pienso que a veces mucha gente, bueno, sí, o sea, yo tampoco quiero como, el humor es así, chistoso que a veces el difunto Diomedes Díaz le pedía a la Virgen del Carmen, que Virgen del Carmen, dame salud, que lo demás lo consigo yo. Muchos también son de ese pensar, o sea, pídanle a Dios salud. Bueno, está bien, pídanle a Dios salud, yo no digo que no, pero ¿qué hacen ustedes ¿sí me entiendes? Dame Dame paz, ¿no? paz, ¿no? Que hace el presidente va a ser va a ser el proceso de el paz. proceso de paz. Entonces resulta Y que entonces yo resulta que yo disculpo mi vecino o a los a animales, los animales, a la naturaleza que le está el alimento. Entonces ahí es cuando estamos siendo inconscientes y desconectándonos. Y esa inconsciencia nos hace crear una realidad que no queremos. Es cuando todo se vuelve caos, por ese desequilibrio mental y emocional. Y no nos damos cuenta porque no nos estamos escuchando, nos ignoramos. Todo el tiempo nos ignoramos, que me duele la cabeza, ay, el Advil, que tengo el tema terapéutico, psicológico, es porque hay que trabajar el perdón y muchas cosas en el corazón que son necesarios para nuestra propia estabilidad física y nuestra propia sostenibilidad en la tierra. Entonces volvemos a lo mismo, lo que Dios dame salud, que estoy haciendo, pero no es Dios dame salud, ya tenemos la vida. ¿Para qué la salud si tengo la vida? Entonces es porque no estoy preservando la vida. Por eso me enfermo. Y tengo una vida enferma. Y entonces lo que puede pasar es lo peor. Terminarme en unas circunstancias mal en un hospital y después morir. Y se puede reversar, son hábitos, son hábitos. Y ahí es cuando hay enfermedades como el cáncer realmente que desaparecen, pueden ser terminales, tumores, porque es una emoción, ahí el cuerpo diciéndote, hey, estás haciendo algo mal, escúchame, y si lo callas, pues se muere. Sí, se lo he escuchado como un ahogo dentro del cuerpo. Las emociones es muy importante y es nuestra energía. Y cuando tomamos el alimento debe ser puro, porque también llega un descontrol de un animal que haya vivido situaciones precarias. Esa carne ya viene contaminada. De por sí un carnicero sabe que una carne de un animal que ha sido muy nervioso antes de morir ya no sirve. Entonces a la basura, entonces es un desperdicio total que nosotros mismos estamos haciendo
con la salud, con la vitalidad que ya nace en nuestro cuerpo, porque al tema del alcohol, lo que te decía, Vladimir, que las plantas se les saca el extracto con el alcohol, y eso es lo que sucede con nuestro cuerpo también. Pero entonces también es porque nos da un estado de relajación, porque vivimos en un alto estrés, porque el estrés también, el consumo de azúcar, las noticias, tantas cosas que nos afectan que ignoramos y dejamos que el cuerpo se cargue, pero quiere que el cuerpo está bien. Hacemos las cosas bien, mal, pero el cuerpo tiene que resistirnos. Y bueno, y vuelve lo mismo, ese amor y esa sensibilidad conmigo mismo. Porque es un acto de amor. De amor, Es un acto de es un amor. acto de amor. Bueno, por un lado, dos cosas. Ahorita que estabas hablando de que la vaca, que la matan con odio, ¿qué tal? Eh, en algunas líneas, en algunas líneas espirituales hindúes se recomienda dentro de los templos a la gente que asiste, bueno, los que ya son iniciados en el proceso como tal, que no, que se abstengan lo más posible de comer en la calle, así sean lugares vegetarianos, porque eh, lo mismo que estás diciendo tú, la energía, se habla de los estados de conciencia. El estado de conciencia del cocinero al momento de cocinar se lo pasa a la comida. Si el man está tratando de hacer daño al terminar el trabajo, eso se va ahí. Y más allá de eso, desde la misma siembra de la semilla, está quedando una huella energética que en sánscrito se conoce como samskara, y que sobre todo, de todos los alimentos así vegetales de los que pues, uno se puede alimentar, los granos y los cereales son los más susceptibles de esa contaminación energética. Entonces, como que lo ideal es, pues, si uno vive en un templo bien o si uno tiene un templo cerca bien, pero exceptuando eso, es cocinarse uno mismo. No hay mejor comida que la que uno mismo Sí. se pueda hacer Sí. y mucho mejor si uno la puede sembrar. Se trata de la Se conexión trata de con la tu cuerpo. Se trata de la conexión con tu propio cuerpo. Cuando perdemos la sensibilidad dejando que todo nos lo sirvan, que todo nos lo empaquen, que todo nos lo hagan. Y si aprendiéramos un poquito de nosotros mismos, nos conduciríamos bien en la vida. ¿Sí? Solo una persona con el propio autoconocimiento, en su propia naturaleza, se conectaría con lo que realmente le da el equilibrio y el estado del ser al ser humano. Pero nos dejamos llenar de mucha información. Y es cuando llega mucha confusión porque no sabemos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Entonces, en ese proceso, como la medicina nos resuelve muchas de esas dudas, ¿no? Con sus fármacos y cosas así, ¿no? Pues no, o sea, la creencia es que tú naces enfermo y la enfermedad va a venir a tu vida hasta que te mueres. Perdón. Hay algo que es natural del cuerpo humano y es que se contamine. Eso es natural. Pero así como se contamina, también se puede descontaminar, ¿sí? La propia naturaleza tiene un proceso biológico, perdón, donde ella misma hace su proceso para que sigan habiendo plantas, para que el aire se reoxidifique, para que todo eso se purifique para la supervivencia y la sostenibilidad. Es importante que pues, seamos semilla, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, o sea, en el tema del cocinar los alimentos? Como es un ritual, sí, es importante las manos por donde pasa, porque estamos perdiendo lo poderosos que son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, hasta para con nosotros mismos. Entonces, debes tomarte tu tiempo para alimentarte, para cocinar. Y sí, porque a través de esa conexión tuya íntima con los alimentos, es que tú sabes que te hace bien a ti, básicamente, ¿sí? En la mayoría de lugares de comida pública venden lo que a la mayoría de gente le gusta, pero está mal. Y entonces no se trata de seguir en ese mismo patrón de conducta, sino realmente hacernos el amor desde que nos alimentamos.
Aparte porque nos encanta comer, porque comer es delicioso, porque comemos todo el día, todo el tiempo. Y es algo que todos los animales, las plantas, todos comemos. Entonces, es importante que sea un acto de amor, no que porque tengo hambre, ni por callar el estómago, ni no. Hagámoslo, no comamos con hambre, ¿sí? Porque vamos a ir a comer cualquier cosa y nuestro cuerpo merece ese respeto. Entonces, ahí viene cuando me conecto con ese alimento y qué tanto bien me está haciendo. Es importante que el estómago esté bien vacío para recibir ese alimento, porque así sentimos más la información de los alimentos, literal. Uno siente la información de los alimentos y muchos, tú cuando te conectas bien, sabes para qué sirven. Depende de los colores, olores, de sus formas y tenemos un mundo muy abundante, entonces también nuestra comida se vuelve muy pobre al solo ser la presa de proteína de animal, más el arroz y la ensalada, que es lo convencional, y la ensalada pues viene siendo unos pedazos de tomate y cebolla cuando somos tan abundantes y realmente no tenemos que matar para vivir. Al tener ese patrón de matar para vivir es cuando también nos matamos nosotros porque se vuelve supervivencia. Al matar para vivir ya no es vivir sino supervivencia. Y es también un sinónimo de pereza porque pudiendo sembrar una semilla de árbol, una semilla de frijol, perdón, que me va a dar muchos frijoles en vez de matar una vaca, ¿sí? O a sus hijitos. Entonces es un acto más de violar la vida, el derecho de vida, y por qué tengo que matarla cuando hay tantos frutos. Es que desconocemos la infinidad de cosas que tenemos en nuestra naturaleza, frutos del mar, del bosque. O sea, si miramos alrededor, cada hoja tiene vida por algo y nos está ofreciendo algo. Entonces eso Eso ignoramos mucho el ignoramos poder de mucho la el poder de la naturaleza. naturaleza. Bueno, digamos que técnicamente nosotros también matamos, sino que por lo menos cuando nos alimentamos de una selga, de una cebolla, como que plantas que son diferentes de un mango, que tú ciertamente arrancas un mango del árbol, el mango sigue existiendo, en cambio la selga, la cebolla, otras plantas así no, solo que pues ciertamente pues nosotros escogemos el camino según el sensocentrismo, que es la capacidad sensitiva de De los animales y de los las especies. sentidos. De los sentidos. Ajá, nosotros escogemos los que menos desarrollados lo tienen, porque de hecho hay muchas investigaciones que a veces los no vegetarianos, digamos, se la quieren restregar en la cara a los vegetarianos o veganos, que es que ya se sabe que las plantas también tienen su comunicación más o menos compleja y que existe el compañerismo, son casi seres sociales, o sea, eso hace muchos años no se sabía. Entonces, bueno, esos son mis Son comentarios. Son personajes, personajes, los animales son personajes. Tú les das vida con tu amor también. Digamos, Digamos, el tema de los alimentos, nosotros nosotros como seres vibrantes, ¿no? Para que nuestros poderes emocionales y nuestros pensamientos funcionen, es es importante importante que nuestra aura está en esta vibración. Entonces, Entonces es como cuando tú haces algo que está mal y te queda la culpa. Entonces Entonces no, empiezas empiezas a vibrar diferente, ¿cierto? ¿cierto? Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo siendo tan sensible y las y las memorias de nuestro ADN saben que saben que pertenecemos a la tierra y que nacemos de ella. Ella va con el orden perfecto de la naturaleza. Al ella ir con el orden perfecto de la naturaleza, todo lo que vibre en ella debe ser también en un estado de plenitud. Cuando comemos rápido, así sea una comida sana, también nos estamos enfermando. Estamos perdiendo toda esa conexión del presente, porque todo lo que tenemos que estar es en el presente. Cuando alimentamos el cuerpo con miedo, con tóxicos, pues empieza un descontrol emocional, mental, químico, de todo. ¿Sí? No podemos escuchar bien el cuerpo, se altera el nivel de concentración, que nuestro foco es demasiado importante para habitar en la tierra.
Acá no vinimos a poseer, vinimos a vivir una experiencia espiritual en este cuerpo y tengo que aprender a amarlo con todas sus experiencias. Y de por sí tengo que corregir, es mi responsabilidad corregir lo mal que hizo mi mamá y lo mal que hizo mi papá. Sí, esa es mi misión, lo cual todos ignoramos. Entonces, sí, mi familia es muy carnívora y les afecta mucho su estado de ánimo. Mi estado de ánimo cambió totalmente, sí, no, o sea, un 99% con una mejor alimentación, porque ya no tenía que hacer dieta primero, entonces me encantaba. Puedo, o sea, puedo inventar cualquier cantidad de desayunos, de almuerzos, disfruto hacer un pan en mi casa, hacer una pizza, y es tan sencilla. Son cosas que nos cohibimos para pagarlo, todo pagarlo, pero estamos pagando enfermedad. Entonces volvemos al tema de cómo me estoy conectando con mi cuerpo, qué le estoy dando, ¿sí? ¿Por qué se cansa? Pues claro, se cansa porque lo estoy densificando. La comida light, que llaman, no es porque tenga que ser light, sino porque te eleva el espíritu, te eleva el cuerpo, te descontamina. La comida pesada, pues te entierra, te enferma, te vuelve denso. Y ahí es cuando viene la enfermedad, la poca voluntad, porque cuando estamos tan programados con una alimentación, el cambio es muy fuerte y puede descompensar mucho el cuerpo, lo desequilibra, pero vale la pena ese cambio, porque el otro día escuchaba a alguien que me decía, no, es que la comida vegana me mata. Yo, ¿cómo así que me mata? O sea, si solita ella da vida, sola ella da vida, ¿cómo puedo creer que algo me va a matar cuando da vida? ¿Sí? Ahorita que tú decías el tema de una selga que si la cortas deja de desaparecer, no, ella sigue teniendo raíces y en su corazón, de su corazón, si te das cuenta, las plantas nacen de adentro hacia afuera, como el ser humano debe nacer, debe ser de adentro hacia afuera. Entonces ella vuelve y empieza a echar hojitas desde adentro y las de afuera se van muriendo, pero ella sigue brotando desde adentro. Y la raíz es la tierra que es un factor importantísimo. Entonces somos totalmente desconsiderados desde el que votamos también un papel en la calle, porque eso también está poniendo más caro mi sustentabilidad en la tierra. Entonces, todos esos actos de desamor nos descompensan no solo la energía vital, nuestra relación con los otros, porque básicamente cuando yo como muerte tiendo a ser una persona más violenta si yo no maté el animal, ¿no? Eso es violencia de por sí, y más si se come cruda. Desde muy niña como que sentí ese rechazo hacia la carne en exclusivo por como su presentación y todas esas cosas. Y me di cuenta también en niños que sin el consentimiento de su mamá de que tiene que comer, si ellos cogen sus propios alimentos, siempre van a tender a ser más naturales. Un niño, un bebé, no sé, pues ya como, digamos, de 2 años, si tú lo pones en contacto con muchos alimentos sin el consentimiento de su mamá, muchas veces ellos toman alimentos muy naturales y es su naturaleza. Entonces eso es lo que estamos pasando al desnaturalizarnos, llega la enfermedad y de la enfermedad el dolor, porque como no estoy sintiendo, me vuelvo insensible, no leo los mensajes del cuerpo, entonces ya se convierte en enfermedad y después de la enfermedad el sufrimiento. Y son actos que realmente queremos estar bien, pero no nos está importando cómo están sufriendo estos seres que realmente no tienen cómo defenderse. Y el veganismo es básicamente un acto de medioambientalismo, de amor, de compartir con nuestros hermanos, los animales, aprender de ellos también, infinidad de cosas así. Bueno, hace rato, sino que pues no había podido decirlo, estabas hablando como que de la importancia de uno escucharse y tal. Eso es un tema recurrente, ¿no?
en vainas así emocionales y tal, mentales y demás. Pero entonces, ¿cómo de verdad saber, por decir, hablan específicamente de escuchar al corazón? ¿Cómo sabemos si estamos escuchando al corazón y de pronto lo que estamos escuchando es nuestra propia mente retorcida, contaminada, desviada? Bueno, ese es un proceso. Primeramente, tú tienes que entrar en reflexión, ¿no? Contigo. ¿Cómo te sientes? Me siento triste. ¿Por qué me siento triste? Esas son las terapias psicológicas, porque nuestro subconsciente está lleno de información y como está tan contaminado, tan lleno de caos, y aparte nuestro cuerpo contaminado, pues imagínate estamos súper desconectadísimos de nosotros. Entonces empiezas primero por cómo te sientes. Cuando no puedes conectar bien con tus sentidos, que eso le pasa a mucha gente que dice, no, pues yo no sé cómo me siento, no, pues yo me siento bien, pero el cuerpo está enfermo, no está bien. Sí, entonces, inicialmente desintoxicar el cuerpo. O sea, es muy importante desintoxicarlo. Normalmente cuando se hace un retiro espiritual en una montaña con yagé, indios y cosas así, 3 días mínimo de no comer animal, porque debe estar el cuerpo en paz. Además es que se acidifica cuando comemos productos animales, también tiende a acidificarse. Entonces, es estar el cuerpo en ese estado, hacer un ayuno, limpiarlo, ¿no? Y en concentrarnos en qué pensamientos tiene nuestra mente, cómo me hacen sentir esos pensamientos que tiene mi mente y cómo me están conduciendo esos sentimientos que me dan esos pensamientos. Entonces ahí es cuando vamos a las creencias. ¿Cuál es la creencia que me está llevando a esta situación? Para empezar a sentirme con lo que me siento inconforme con la vida. Ahí empieza todo este proceso. Cuando tú te sientes inconforme de la vida, empiezas a quitar capas de tu ser, hasta llegar a lo más profundo de ti. Y es cuando llegas a tu centro y ya solo vibras. Eres un ser vibrante, vibras y conectas, como una medusa, algo así. Es un tema muy sensorial. Vibras y conectas con tu entorno, con las personas. Tanto así, todo el tiempo estamos conectando. Yo me estoy conectando contigo, con las personas que nos están viendo, etc. Y es un mensaje informativo que ya dejo en ellos y que ellos también me transmiten a mí, que de cierta manera, digamos, los influencers por eso reciben comentarios y porque ya se genera una conexión. Y lo ideal es que esa conexión energética con los demás también sea pura y en equilibrio, ¿sí? Entonces, muchas veces vemos que hay animales agresivos con nosotros, pero también debemos ver cómo no está nuestra aura, cómo estamos internamente. La mayoría de gente no se conoce a sí misma, no sabe por qué se enferma, no sabe por qué le da una gripe. Y en muchos casos, pues da una gripe, una tos, es algo natural del cuerpo, cuando se está regenerando, hay muchas cosas que son naturales del cuerpo, ¿sí? Y dejamos de lado eso porque tenemos que ser perfectos. Entonces, no, todo es un proceso de la naturaleza y yo, siguiendo esos patrones de naturaleza, pues voy a hacerme bien o voy a hacerme mal. Interesante, interesante. El otro tema era cuando hablabas de la comida. La gente, bueno, no hoy en día, yo creo que siempre, ha intentado como que acallar ciertas emociones y sensaciones con la comida. Entonces comen, 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 comen y nunca se sacian. Nunca se sacian y bueno, y de ahí ciertamente vienen muchas enfermedades porque el Ayurveda, que es la medicina hindú, establece que lo que no se digiere se transforma en toxina. Y esas toxinas, a lo largo del tiempo, si tú no las eliminas, generan enfermedades inflamatorias, las que terminan en itis, gastroenteritis, faringitis, laringitis, todas esas. Entonces, ¿y cómo aprender? Sería la pregunta. ¿Cómo aprender a tener una buena relación con la comida, con los alimentos, para estar bien, no solo físicamente, sino emocionalmente? Bueno, primero desde la conexión con el cuerpo, porque la mayoría de personas, yo sé que hay muchas cosas tristes en el mundo, pero la mayoría de personas se quedan en la queja, quejándose.
pero los cambios están desde pequeñas acciones. Y no solo conmigo, sino para con los demás, con mi entorno, porque eso genera esa misma vibración y esa misma energía. ¿Qué pasa? Empieza desde yo empezar a entender, aceptarme y entender como ser humano que vine a aprender y que cometo muchos errores y que hay muchas cosas mal en mí, ¿cierto? Pero que se pueden cambiar y transformar. Entonces, parar un poquito. ¿Qué quiero transformar? ¿Sí? Porque el contacto con mi cuerpo es tan importante para mi prosperidad, para conectarme con la abundancia, porque volvemos al tema de que cuando yo mato para comer, estoy vibrando en escasez, ¿sí? Entonces, vamos a ver estas células chiquiticas de un animal de vaca, pues es carne, y esa carne cuando entra a nuestro cuerpo también necesita alimentarse. ¿Y se va a alimentar de quién? De nosotros. Por eso las células se enferman y se acidifica el cuerpo, porque el agua que tiene nuestro cuerpo no es suficiente para digerir la carne, ¿sí? Por eso es importante comer alimentos mucho ricos en fruta, casi crudos, y vegetales, porque necesitamos mucha agua en nuestro cuerpo. ¿Y por qué se acidifica nuestro cuerpo? Pues la mayoría de veces porque no tomamos agua, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene la inteligencia y la capacidad de regenerarse, él tiene su propia inteligencia. Tanto así que, digamos, hasta personas alcoholizadas en su inconsciencia saben cómo llegar a su casa, porque la mente funciona así. Y porque yo, cuando, cuando me propongo, cuando tengo que hacer algo, yo le doy esa orden a mi mente para que vaya y lo haga. Entonces, volvemos la mente perezosa y desconectamos con el cuerpo y después, ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué no? Nada, porque hay gente que ni piensa. Hay gente que ni, entonces, es toda esa desconexión con el cuerpo que significa no solo su cuerpo, sino todo su mundo, toda su vida. Entonces, sí, es empezar desde este momento, como, ¿qué estoy haciendo mal conmigo? Porque si va a ser un acto de egoísmo, ¿sí? Que sea un acto de egoísmo por estar bien, ¿no? No por estar mal. Entonces, vemos que el cuerpo transmuta, porque hay gente que vive hasta con 300, 400 kilos encima y sigue viviendo, ¿sí? Entonces, pues es una prueba de que con la muerte no se puede jugar, ¿sí? Y que realmente no me voy a morir cuando, o sea, hay cosas que es una muerte muy lenta, que es un sufrimiento, es algo estático, y si tú no te estás escuchando cuando te sientes mal, que es el tema de la ansiedad, que le pasa a muchas personas, porque de ahí inician los patrones negativos de conducta, ¿sí? Porque la ansiedad es cuando estoy dejando de atender a cosas importantes de mi cuerpo. Entonces quiere moverse de esa situación. Entonces es parar y es empezar a satisfacerme, ¿sí? Conocer qué me gusta alimentar, qué me gusta comer, darme ese gusto de comer lo que me gusta, pero de una manera más sana y consciente. Ya sabemos que hay muchos alimentos que de la comida vegana que son muchos más sanos, que tienen más sabores, porque estamos entre el azúcar y la sal. Eso es un desequilibrio. Ahí viene el desequilibrio emocional, porque o muy salado o muy dulce. Hoy en día nadie come sin sal, nadie come crudo, porque comerse un tubérculo crudo, la ensalada, no. Y si hacen un salteado de verduras, le echan crema de leche, mantequilla y un poco de cosas que no estamos dejando que el alimento haga su trabajo. Entonces de nada me sirve comerme algo saludable si lo estoy llenando de químicos y de cosas. Y todo como para que nos sepa rico. Entonces es una desconexión total. Entonces después llega la dieta que es aburrida y me deja como un muerto pálido porque te quitan todo lo que es carbohidrato y los carbohidratos son los lácteos del cuerpo, o sea, son las semillas, fortalecen nuestros huesos, nuestras uñas. Entonces, es aprender a observar, porque cuando me di cuenta que había tanta mala información en mi cabeza, lo único que hice fue, pues, borrar como esas memorias y decir, bueno, no sé nada. Voy a reaprender y a recordar lo que aprendí y a tomar únicamente lo que es cierto, porque si hay muchas mentiras que me llevaban a enfermarme.
Entonces la industria está para que hagas lo que quieras, consumas lo que quieras, pero pues asume las consecuencias. Y pues también es un acto de responsabilidad con nosotros mismos, porque nadie va a sacar Coca-Cola y menos el dueño de Coca-Cola porque a él le conviene que siga existiendo solo para que tú no te enfermes. Entonces, no tiene sentido para ellos, ¿no? Básicamente. Entonces, sí, por eso es que domina mucho las cosas negativas dentro de nosotros, porque no estamos siendo conscientes ni de la música que escuchamos muchas veces. Y eso es un sonsonete que después nos hace actuar de esa manera. Entonces, es por eso es importante el silencio, para saber cómo están mis pensamientos, y esos pensamientos están conduciendo mi alma, porque me dan sentidos, me ponen a sentir, ¿no? Un pensamiento alegre te pone feliz, uno triste te baja. Cuando tú quieres algo a través de los sentidos es que vas por ello. Entonces, si el acto del veganismo es un tema de amor, es porque tú sientes amor por tu cuerpo, por tu salud, por la vida y por los animales, la naturaleza y todo tu ecosistema. Además, se limpiaría el oxígeno, el tema del consumo de agua también es tenaz. Entonces, si somos un poco de sensibles, pues así otras personas sufren de hambre, o lo que vive África, tal vez no lo vivimos nosotros acá, pero también vivimos otras cosas que nos afectan, que nos gustarían que otros tuvieran esa sensibilidad con nosotros. Y ahí es cuando todo el mundo le pide a Dios y va a la iglesia y reza, pero no es orar, es obrar, porque es que las acciones son las que se ven en el tiempo y las que nos transforman. Y la mayoría de gente con esa mala alimentación destruye el cuerpo se queda sin energía, sin vitalidad, y se mueren en ese sufrimiento y en esa vida tan que no o sea, frustrados porque no transforman realmente su vida. Y viene pues de la conexión con tu cuerpo, porque ahí es la intuición, porque la intuición es la que te guía, ¿sí? De personas falsas, de personas honestas, de situaciones para evitar accidentes incluso. Entonces, es muy importante la conexión con el cuerpo, porque perdemos todas esas, como hasta la conexión con Dios se pierde. Y por eso es que muchas personas dicen, es que tanta injusticia. Pero bueno, no, es una consecuencia, son los efectos de la naturaleza, y eso es lo que creamos. Sí, la verdad, sí, ese tema de la justicia es complejo, muy complejo, pero bueno. Yo te quería preguntar sobre, bueno, no sé si seguir hablando de la justicia. Pues ciertamente la espiritualidad es, en el flyer hablábamos de espiritualidad, no solamente de mente, ¿cómo era? Pero bueno, no importa, igual lo podemos tocar. La cuestión es que sí, la gente no sabe, la mayoría de la gente no sabe qué es lo que merece quién. O bueno, no sé tú qué piensas, si tú sí sabes qué es lo que tú mereces, pero pues acorde a lo que dicen los Vedas de la India, del ciclo de karma y reencarnación, ciertamente los animales que estén muriendo ahora, animales no humanos, es porque en el pasado ellos mataron, ellos siendo humanos, teniendo el mismo raciocinio, la misma evolución que tenemos nosotros ahora, pudiendo haber tomado el otro camino de la ahimsa, de la no violencia, y tomaron fue el de la violencia. Entonces ahorita, digamos, están pagando por eso. Pero pues eso, eso no puede ser justificación para uno alimentarse cruentamente, ¿cierto? Yo en esa conexión con la naturaleza, con mi cuerpo y con los animales, me di cuenta que sí, los animales me cuentan mucho de sus sentimientos, muchas veces. Y los cerditos son personas que son muy emocionales. Y fueron almas que comían mucho azúcar, eh, tendían a ser obesos, ¿sí? El tema de las hamburguesas, ¿sí? Muchas grasas y azúcares. Entonces reencarnan en conejitos, tienen que ser muy unidos en familia, porque los animales, los conejos son de familia, y sus emociones, se sienten sus emociones. Cuando tú les das amor a sus animales, les das libertad, y ellos vuelven a vivir en la naturaleza en paz.
y ellos trascienden también como animales, porque como animales, ellos en su existencia también pueden darnos mensajes, ¿sí? Todos los animales nos enseñan un ejemplo, como las hormigas a ser trabajadoras, las abejas a ser dulces, en fin, ¿sí? Cada animal nos estaba dejando un mensaje. Al acabar con esa existencia, pues estamos perdiendo esa conexión nuevamente con la naturaleza. En un momento de desequilibrio ecológico, los animales serían nuestra salvación. Pienso, a mi punto de vista, que para mí los animales serían nuestra salvación porque ellos conocen íntimamente la naturaleza. Entonces, esa desconexión que hemos tenido, porque por eso no sabemos alimentarnos, porque nos desconectamos primero de la naturaleza de nuestro cuerpo, pero entonces también viene de cómo mi mamá está conectada, de mi papá, esa unión. Debemos seguir las leyes naturales, ¿sí? La naturaleza tiene unas leyes y hay que respetarlas. Y en pro a esas leyes, pues vamos a tener las cosas que queremos o las cosas que perdemos. Y volvemos al tema de que es una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, todo lo que yo viva es lo que tengo que aprender para evolucionar. Cuando me quedo en el error, que es lo que la Iglesia Católica llama pecado, que es la desconexión con la naturaleza, porque como ya no siente, ahí es cuando está en la muerte, la cruz es la muerte, ¿sí? Entonces la muerte es que yo me desconecto de mi cuerpo y pues ya mi cuerpo solo obedece porque cree que está haciendo el bien, pero como no ve que se está haciendo mal, porque ya es normal subirse de peso, se siente bien pero se sube de peso y está normal en la extrema delgadez o muchas cosas que quedamos por normalizados porque nos sentimos bien, porque todavía puedo salir y caminar, pero estamos perdiendo muchas veces desde nuestras papilas gustativas y eso nos desconecta de nuestra naturaleza porque hay que disfrutar, ya no estamos disfrutando, ahí es cuando se pierde la vitalidad. La comida ligera lo que hace es desintoxicar el cuerpo, sobre todo los vegetales, lo que es verde, desintoxica y tú sientes como que tu cuerpo de un estado negativo pasa a un estado de armonía, literal. Literal, no hay estrés porque tu cuerpo digiere mejor los alimentos. Además, también para momentos y situaciones difíciles, esa alimentación equilibrada te da un estado de plenitud también, como que estás en un estado de más atención y menos nerviosismo. Y también te enfrentas de una manera más racional. La mente racionaliza mejor. Nos olvidamos cómo funciona nuestra mente y tenemos que conocernos tanto, cómo funciona cada parte. Lo más importante, la mente y el corazón, porque pues cuando una persona se ha desconectado de su cuerpo, pues tiene que empezar cómo están sus pensamientos y sus sentimientos. Pero, pero eso que queremos crear, tenemos que crearlo con nuestras acciones, no con las acciones de los otros, porque muchas veces queremos que Dios nos dé salud, pero pues ya nos dio la vida. Entonces, pedimos, bueno, ¿y yo qué estoy dando para que eso suceda? Entonces ahí volvemos que ya se vuelve la persona víctima de su propia mente y de sus propias emociones, y ya después es que es un descontrol para esa vida en muchas ocasiones, y es aprender a que nosotros conectamos, entonces cuando conecto con esa sensibilidad, estoy conectando conmigo misma y con lo que yo quiero. Yo creo que la mayoría de personas quieren estar bien, quieren éxito, quieren salud, pero nadie está dispuesto a pagar el precio. Y todos tenemos karma, obvio, porque todos nuestros papás y abuelos cometieron errores. La idea es estar consciente y con nuestros sentidos muy sensibles para saber corregirlos. Porque digamos en un caso de que de pronto mi papá fue mujeriego, entonces yo me quedo con esa idea de que, ay, no, pues mi papá fue mujeriego, entonces yo voy a ser ese mismo tipo de persona. No, o sea, el trabajo es de amor y es trabajar eso que está mal en mí, no quedarme en ese estado porque estoy creando más de lo mismo. Entonces es cuando viene la queja. Ay, pero ¿por qué me pasa el victimismo?
pero es porque no se está corrigiendo lo de los papás. Las víctimas no corrigen los errores de los papás, ¿no? Ya cuando salimos del victimismo, ya somos seres más conscientes, ya nuestros pensamientos también tienden a tener más poder, porque ya no tenemos el karma de nuestros padres, que básicamente el karma es de nuestros padres, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos también tener un hijo, es importante limpiar nuestros karmas, ¿no? El tema de la alimentación y el tema de la unión de los cuerpos es totalmente un ritual. Y cuando hay toda esa desconexión, entonces también hay hijos inconscientemente, hogares rotos, porque ay, no sabemos por qué se nos rompió el hogar. Y es porque estamos totalmente desconectados de nuestra alma. Y el alma se alimenta de amor. Cuando le damos dolor, la estamos matando. Y cuando la matamos, pues perdemos la intuición, perdemos la conexión con la vida. Y como seguimos habitando el cuerpo, entonces ese es el infierno de querer cambiar porque ya hemos perdido mucha vitalidad. Ya hay gente que no le alcanza la vida pues para corregir esos errores y también es muy triste. Pero también es falta de información. Entonces, pues por esto también se generan estos medios para generar información. Ya. Bueno, la última pregunta sería, digamos que está en boga el tema. Ya yo lo había escuchado hace tiempo, pero estaba como que en pañales el asunto. Ya ahorita ya eso despegó en Israel, la creación de carne en laboratorio. ¿Cuál es tu postura frente a esa nueva industria promisoria? La creación de carne, pues es carne, así no se esté matando es carne, ¿no? Y nuestro cuerpo no está diseñado para digerir carne, ¿no? Voy a eso. Simplemente es por mantener un gusto, por mantener algo que está mal. Eh, el tema de las cirugías nos solucionó la obesidad. Entonces, no, seamos responsables de nuestra naturaleza y cuidémosla. O sea, no se trata de agradarnos a Dios, agradémonos nosotros primero a nosotros mismos. Sí, porque mi cuerpo, si no le agrado lo que hago, me va a odiar, se va a enfermar, voy a tener conflicto conmigo misma y eso van a terminar siendo mis relaciones con las personas, con mis hermanos, con mis padres, etc, etc. Entonces, todo es conmigo misma, yo solita, porque así yo haga las cosas mal y, y trate de ignorar eso, pues mi cuerpo está reciclando todo eso. Y pues todo tiene consecuencias, todo, absolutamente todo tiene consecuencias, solo que no nos estamos enfocando realmente en nuestras intenciones. Vamos por la vida como muy desorientados y como que ni siquiera nos preguntamos como qué vida queremos, ni siquiera, ¿no? O sea, hay gente que no sabe ni qué quiere en su vida y no tiene futuro para ella y tampoco le da futuro a sus hijos y eso es malo porque eso es procedencia de la pobreza también. Eso genera mucha pobreza también. Entonces, el tema veganismo es porque nos conecta con nuestros sentidos, con la sensibilidad de mi cuerpo. Puedo escucharlo más claramente. No, lo que te decía, yo comía carne y yo sentía ya el marrano llorando. O sea, no sé si ya era muy psicológico, pero yo decía, o sea, yo como un pedacito de carne, ya lleva mucho tiempo desintoxicada y me pasaba eso, porque quería sentir nuevamente en mi cuerpo los mensajes de los alimentos. Entonces ya estaba muy conectada. Normalmente la gente no, como hay tanto ruido en la cabeza, la música, las noticias, bla, 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 que si el entretenimiento, entonces pues perdemos los sentidos con el cuerpo y por eso se enferma. Hay gente que no es consciente de sus propios pensamientos. Entonces la idea es, al conectar con nosotros, es ser más consciente de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se están creando. Y si yo no me hago consciente de mis pensamientos en un cuerpo contaminado, pues es cuando hay caos, cuando pierdo el control de mi vida. Si pierdo el control de mi cuerpo, pierdo el control de mi vida, porque de ahí parte todo. Bueno, Vivi, no siendo más, creo que is the moment for share the final words. Sí, tú dijiste, vale. Dime.
para que te leas las palabras finales. Ok, no, pues quería hablar del veganismo como una introducción como tal, pero pues era decirlo antes, ¿no? Básicamente era que los fundamentos del veganismo, pues básicamente se tratan en la moralidad, en la salud ambiental, ser más humanos, ¿no? Antes que personas seamos humanos y vivamos la experiencia hermosa que es ser humano. En el veganismo, pues los elementos de animales se pueden sustituir por los mismos productos que consumen los animales. Pues el pollo, el maíz, igual tenemos cantidad de hongos que nos brindan más vitalidad. Si aprendemos a conocer los alimentos, aprendemos a conocer también nuestro cuerpo, porque nos guían. La alimentación en una dieta vegana puede generar algunas carencias nutricionales. Entonces, cuando una persona empieza un proceso, o cualquiera de las personas que quiera empezar un proceso pues, de veganismo, debe hacerlo de una manera muy despaciosa, muy diminuta, quitando, primero lo más importante es como la carne. Aconsejo siempre mucho quitar la carne, que es lo que más nos contamina el ser, y ya que en su mismo cuerpo, en la misma conexión con su cuerpo, él mismo le dice qué productos empieza a rechazar, porque tu cuerpo, cuando tú le das esa conciencia, entonces él se activa porque se está sintiendo amado también, por eso es importante la conexión con el cuerpo, y él mismo te empieza como a guiar. Entonces, cuando una persona va a iniciar un proceso vegano, pues básicamente la recomendación es que sea pues primero la carne y de ahí de resto de productos poco a poco a través de la misma intuición. Bien. Bueno, no siendo más, damos por concluida esta sesión, esta live de Bendito Prashad en Sabiduría Infinita con Viviana Riasco, vegana, coach espiritual, financiera, modelo y demás. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación y en otra ocasión nos veremos, Viviana. Sí, espero que próximamente podamos hacer un nuevo live donde podamos invitar con más tiempo más gente, porque entraron algunas personitas y se salieron. Pero tomando conciencia de que hasta ayer pues te avisamos de que hoy había un live. Entonces, pues, espero que en una próxima ocasión podamos tener más tiempo para que puedan visitarnos más gente, porque esta información es muy importante. Porque cualquier persona que esté en su casa y tome acción, ya va a empezar a sentir los cambios. Bueno, dale, Vivi. Gracias a todos, nos vemos, que tengan buena noche. Bueno, listo, un abrazo. Chao.